tutorial vamos a revisar cómo se pueden realizar alineamientos estructurales mediante TopMatch para guiarlos un poco en el uso básico de la herramienta. ¿Ok? Bueno, este es el portal de entrada de TopMatch y van a ver que hay dos cuadros, uno llamado Query y otro Target, donde se pueden ingresar códigos de estructuras PDB. Los códigos de las estructuras PDB están formados por un código de 4 letras alfanumérico que identifica una estructura particular. ¿Ya? Y TopMatch permite, ¿no es cierto?, ingresar estos códigos, o también es posible subir archivos con coordenadas tridimensionales de estructura en un formato especial que se llama el formato CIF. Pero para efectos del práctico, digamos, nosotros vamos a trabajar con los códigos PDB que ya en el fondo TopMatch recupera directamente desde esta base de datos. Entonces acá en Query lo que podemos hacer es escribir un código, el código de 4 caracteres alfanumérico, por ejemplo 1HUO, ese es el código PDB, ¿ya?, de la query. Y el código de la target acá vamos a colocar 1XSL. Son códigos de demostración que hemos escogido para este caso. Pero también es posible en TopMatch especificar si es que queremos alinear alguna parte específica de esta proteína, porque en este caso, por ejemplo, 1HUO puede tener, por ejemplo, varias cadenas, o quizás queremos trabajar con algunos residuos particulares de ella y no la proteína completa. Entonces vamos a explicar acá un ejemplo más completo en cuanto a cómo trabajar con ello. Si escribimos una coma y luego la letra A, con eso vamos a decir que la query que vamos a trabajar es la proteína 1HUO, pero específicamente la cadena A, y eso va a ser alineado contra esta proteína, que no sabemos cuántas cadenas tiene, podría tener una, dos, tres cadenas, qué sé yo. Entonces ahí se va a producir el alineamiento estructural entre esa cadena particular, la cadena A de esta query, y la parte que tenga similitud estructural de esta proteína 1XSL. También es posible especificar residuos específicos que queramos alinear. Entonces, por ejemplo, si queremos alinear un conjunto de residuos particulares de la cadena A de esta proteína, abrimos acá un paréntesis y escribimos, por ejemplo, el residuo inicial, dos puntos, y el residuo final, en este caso 262, por ejemplo. Y con eso armamos una selección un poco más específica de la proteína. Lo mismo haremos para esta, también vamos a tomar la cadena A de esta proteína y vamos a pedir que se trabaje solamente con los residuos 386 a 494. Entonces lo que se va a tratar de, o lo que se va a hacer acá en realidad es pedir que TopMatch haga el alineamiento estructural tomando como query 1HUO cadena A entre los residuos 152 y 262, y como target la proteína 1XSL cadena A entre los residuos 386 y 494. Cuando ya tengamos eso listo, vamos a apretar el botón Match para hacer el alineamiento estructural. Y lo que ustedes están viendo acá es justamente el resultado del alineamiento estructural. Y como ya lo han visto en clases, ¿no es cierto?, y vieron la posibilidad de ver los alineamientos estructurales, lo que estamos viendo acá y que se está moviendo es una superposición óptima de dos estructuras, o en otras palabras, el alineamiento estructural entre la query y la target, ¿no es cierto? Y TopMatch ocupa un código de colores para poder identificar los respectivos, digamos, situaciones que ocurren acá. La proteína query siempre, la estructura se muestra en color, azul o celeste, ¿no es cierto? Y la proteína target en un color verde. Y es posible activar o desactivar, digamos, las distintas proteínas. Por ejemplo, acá presionando sobre query o sobre target es posible mostrar una u otra estructura. Y también el código nos muestra que en el fondo, en naranjo se colorean los residuos de la query que están alineados estructuralmente, y en rojo los residuos de la target que están alineados estructuralmente. Por lo tanto, azul, digamos, y verde corresponden a estructura de proteína que no ha sido alineada, y naranjo y rojo corresponden a segmentos de las estructuras de ambas proteínas que se encuentran alineados estructuralmente. Entonces acá, si uno presiona sobre query, por ejemplo, se desactiva la estructura query y quedamos solamente visualizando la estructura de la target, que ya tiene los colores identificados ahí, qué regiones de la target están alineadas y cuáles no. Y podemos ahí apagar la target, prender la query y ver en este caso solamente la estructura query, ¿ya? Okay. Y este es un visualizador de estructuras tridimensionales parecido a PyMol. No es PyMol precisamente, es otro tipo de visualizador,
pero es muy similar en funcionamiento. ¿Ok? Bueno, eso es como, digamos, situación inicial, ¿no es cierto?, del proceso del alineamiento. ¿Qué otras cosas podemos ver acá? Em, bueno, acá está claro cuál es el alineamiento que hemos hecho. 1HUOA, cadena A, de estos residuos 152 al 262 versus la 1XSL, cadena A, 386 al 494. Y acá se presenta una tabla que tiene distintos indicadores con respecto al alineamiento, en este caso alineamiento estructural, por cierto. Entonces, este es esta columna, ¿verdad? Ustedes pueden, bueno, por cada columna ustedes pueden pasar, ¿no es cierto?, el mouse y obtener algún tipo de ayuda contextual que se va generando sobre, digamos, el proceso. ¿Ok? Entonces, el len, que es la primera columna, nos entrega cuál es el número total de residuos que están alineados estructuralmente. El QC, que es el Query Coverage, que sería la cobertura que tenemos con respecto a la estructura query, ¿ya? Es decir, el 92% de la estructura query, ¿no es cierto?, se encuentra alineada estructuralmente. El target coverage, que sería el target, ¿no es cierto?, la cobertura del target, o el porcentaje del target que ha sido alineado estructuralmente. El score, que es una medida de la similitud estructural que hay entre las dos proteínas. El score no tiene el score, obviamente, cuando es cero es porque no hay similitud estructural, pero va creciendo conforme al número de residuos alineados. Si se fijan, el score acá es 228.6 y es parecido al número de residuos estructuralmente alineados, pero no es equivalente. ¿Por qué? Porque el score en realidad se calcula utilizando una distribución gaussiana para poder determinar el valor, ¿no es cierto?, de la similitud estructural. Por lo tanto, tiene que ver más bien con una noción de poder generar a partir de esa distribución una suerte de significancia estadística en los alineamientos, que es muy parecido a lo que ocurre también con BLAST, cuando se hacen alineamientos, en este caso en BLAST de secuencia, pero acá los tenemos estructurales, por supuesto. RMS es o también conocido como RMSD, ¿no es cierto?, que es la desviación cuadrada media, ¿no es cierto?, digamos, de los residuos que están estructuralmente alineados. Ojo, eso es muy importante. En el fondo, lo que se mide acá es que para todos aquellos pares rojos y naranja, es decir, los que están estructuralmente alineados, se mide la distancia promedio cuadrada, ¿no es cierto?, que va quedando entre esos residuos que están superpuestos. O sea, si se fijan, el calce, digamos, o la superposición de los residuos estructuralmente alineados no es perfecta, no es uno exactamente encima del otro, y eso tiene que ver, digamos, con la propia desviación que tienen las estructuras una de otra, digamos. Y por lo tanto hay regiones donde, digamos, el calce es mucho mejor y otras donde es mucho peor. Acá lo podemos ver en la magnificación. Efectivamente, acá hay residuos estructuralmente alineados, pero no están exactamente superpuestos uno sobre otro, a diferencia a lo mejor de estos dos de acá, que sí están prácticamente uno encima del otro. Entonces, en suma, lo que se hace es ver justamente esa desviación acumulada como una desviación cuadrada media y lo que se presenta acá. Entonces, en promedio, la desviación cuadrada media es de 1.88 Armstrongs en este caso particular. Y por último, la última columna es el Sequence Identity. ¿Y por qué el Sequence Identity? Porque en el fondo nosotros sabemos que cuando alineamos estructuralmente dos proteínas, tenemos aminoácidos que se les declara como estructuralmente equivalentes o alineados, digamos. Entonces, o alineados estructuralmente, que son los que quedan en el fondo uno frente a otro después de hacer este ejercicio del alineamiento estructural. Entonces, esos pares de aminoácidos, por ejemplo, son estructuralmente equivalentes y se dice que están alineados. ¿Y cómo uno sabe qué aminoácido es en la estructura query y qué aminoácido es en la estructura target? Entonces, a partir de esa información, es decir, a partir de la superposición o del alineamiento estructural, se puede construir la representación correspondiente del alineamiento como un alineamiento de secuencias. Pero ¿cuál es la diferencia y qué es lo que hay que entender siempre acá? Que este alineamiento de secuencias que uno observa es resultado de comparar estructuralmente las proteínas y no de comparar sus secuencias, a diferencia de lo que se ha estudiado en otras partes de este curso. Y en este caso, cuando uno mide la identidad de secuencia que hay a consecuencia de este alineamiento estructural o producto de este alineamiento estructural, sería en este caso un 35.8%, ¿ya? Que es lo que tenemos, ¿no es cierto?, en este par de estructuras.
Ahora, si nosotros vamos debajo acá de la ubicación donde tenemos, ¿no es cierto?, la representación en 3D del elemento estructural, tenemos acá una barra donde podemos ver en la primera línea, digamos, de esta barra corresponde a la representación de la secuencia en forma gráfica de la estructura query, y la segunda línea corresponde a la representación de la estructura target, y se preservan los mismos códigos de colores, ¿no es cierto? Entonces es posible ver ahí, ahora visto de manera lineal, estirado horizontalmente, ¿no es cierto?, el elemento estructural representado como un alineamiento de secuencia. Y podemos ver entonces las regiones que están alineadas, que serían las que están marcadas en rojo y en naranjo, y las regiones que no tienen alineamiento, que son las regiones que están en azul y verde, para la query y para la target respectivamente. Entonces, esto es simplemente una representación gráfica para poder ver qué segmentos están alineados o no, y ahí uno puede observar que estas dos estructuras son bastante similares porque tenemos una cobertura muy amplia de alineamiento en ambas partes. Y acá podemos desplegar un pequeño switch que nos permite mostrar ahora el alineamiento representado como un alineamiento de secuencias, viendo ya efectivamente cuáles son los aminoácidos que están alineados. Y si ustedes se fijan, es posible que cuando uno se posiciona sobre un aminoácido particular de cualquiera de las estructuras, trazar su ubicación, ¿no es cierto? Dado que uno se posiciona en un aminoácido de esta secuencia, trazar su ubicación en la estructura y en el alineamiento estructural. Y esto es muy útil, ¿no es cierto?, para ir observando esas regiones de similitud. Importante ver acá, por ejemplo, que en el alineamiento de secuencia existen unas barras verticales que solamente aparecen cuando existen aminoácidos que son exactamente del mismo tipo en ambas estructuras, y por lo tanto eso es una identidad desde el punto de vista conceptual en la secuencia. Por ello es que para calcular el porcentaje de identidad de secuencia en este alineamiento estructural se consideran justamente todas esas barras verticales que contabilizan por aquellos aminoácidos que son idénticos. Entonces, de este alineamiento de secuencia, el 35.8% de los aminoácidos alineados, ¿verdad?, son idénticos, y de ahí se deriva el sequence identity. Eso es muy importante. Para hacer ese cálculo se consideran solamente los aminoácidos que están alineados estructuralmente, y sobre ellos se determina, ¿no es cierto?, ese porcentaje de identidad, considerando las identidades o equivalencias exactas que existen entre una secuencia y otra. Y por último, que siempre es importante recordar que en la representación que entrega TopMatch, ¿verdad?, las regiones que no están alineadas, ¿verdad?, se muestran acá con caracteres en minúscula. Nada particular, digamos, más que entregar una representación que sea visualmente fácil de interpretar y leer por un usuario. Bueno, eso es lo que nos permite ver TopMatch en un alimento de tipo estructural.